Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Efesios 4, del 1 al 6, vamos a estar ahí en esta mañana considerando la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias nuevitas, van a salir viejitas hoy. Las vamos a usar un montón. Espero que estén preparados y les voy a también pedir que, por lo menos en los pasajes de Efesios que vamos a estar viendo, que puedan ir siguiéndome. Algunos otros textos tal vez va a ser mejor que los lea yo. Vamos a ver, el título del mensaje es La vocación del nuevo hombre en Cristo. La vocación del nuevo hombre en Cristo. Y antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, quisiera contarles una historia, que es real, obviamente. Un bombero experimentado fue acusado porque faltó gravemente a su deber. Los procuradores declararon que había abandonado su responsabilidad al no operar un equipo de rescate. Esto resultó en la muerte innecesaria y trágica de una familia de 5. Los testigos oculares sintieron repugnancia cuando descubrieron que el bombero se quedó encerrado dentro del vehículo de emergencia, simplemente por estar probando un reproductor de música, que dijo haber comprado como regalo para el jefe de bomberos. El jefe de bomberos inmediatamente se distanció del acusado y lo despidió deshonorablemente del departamento. En un comunicado que el jefe emitió dijo: no existen palabras para describir tal traición a aquellos que juró proteger. El procurador principal añadió que por más de 3 minutos después de llegar al lugar, el bombero llevaba puesto audífonos y escuchaba música mientras una familia de 5 gritaba que lo rescataran del 6º piso en un edificio en llamas. Los espectadores horrorizados contaron que mientras las llamas quemaban su ropa, una madre gritó con terror y cayó a su muerte mientras aún abrazaba a un niño. Otros testigos dijeron que el padre tenía asido a 2 de sus hijos aterrorizados al ser envuelto en las ardientes llamas. Este drama aterrador tuvo lugar a plena vista del bombero, mientras permaneció en el vehículo escuchando música. La defensa no refutó la culpa, pero añadió que el acusado se sacrificó mucho para comprarle el regalo costoso al jefe y esperaba que el juez tomara en cuenta eso para pasar sentencia. Impactante historia, pero no debería asombrarnos de ninguna manera, ya que es algo muy habitual que personas que desempeñan un rol diciendo que tienen una vocación no viven de acuerdo con esa vocación. Ahora, lo contrario es cierto también. Recuerdo que hace algunos años tuve un accidente en la autopista panamericana, chocamos, yo iba con unos hermanos y recuerdo muy claramente ese día, cuando pudimos bajar del vehículo, inmediatamente veo que una persona se baja del colectivo, se baja de un colectivo que lo hizo frenar y empieza a correr hacia donde estábamos nosotros. Esta persona venía corriendo y mientras corría se sacaba la mochila y se puso unos guantes de látex. Venía a auxiliarnos. Era un enfermero que venía de jugar a la pelota con sus amigos. Sin embargo, tenía la vocación de ser un enfermero. Él vio una necesidad y acudió en auxilio de esa necesidad. No solamente era un enfermero en el hospital, no solamente era un enfermero en la clínica, él era un enfermero 24/7, como decimos, todos los días. Ahora estas 2 historias, aunque son un poco opuestas, tienen algo en común. Ambas personas manifiestan tener la vocación a eso que se dedican. Y como toda vocación o llamado que uno tiene, debe ser respaldado por su estilo de vida. Y quisiera que en esta mañana estas 2 historias sean el hilo conductor en el mensaje, sean el hilo conductor en nuestro pasaje y que al finalizar nosotros podamos meditar en nuestras propias vidas, meditar bien sobre nuestros caminos
y responder la pregunta obvia. ¿Estamos viviendo la vida cristiana como el bombero negligente o estamos viviendo la vida cristiana como el enfermero solícito? Eso es lo que tenemos que respondernos en esta mañana. Vamos a ver en nuestro pasaje, Efesios 4, del 1 al 6, de la versión Reina Valera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos venir ante tu trono, Señor, sin ningún mérito personal, solo por medio de los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Padre, gracias por Cristo Jesús, gracias por su obra a nuestro favor. Gracias porque Cristo abrió el camino nuevo y vivo para poder acercarnos a ti. Gracias porque podemos venir con toda confianza delante de tu trono, Señor. Te agradecemos por Cristo Jesús, Padre. Es en su nombre que pedimos que, por favor, sigas bendiciendo esta reunión y que, por favor, tu nombre sea glorificado por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. La vocación del nuevo hombre en Cristo. Vamos a ver 3 maneras en las que debe andar un creyente según su llamado o según su vocación. 3 maneras. Y la primera manera en la que debe andar el creyente es dignamente. El creyente debe andar dignamente. El versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, al estudiar la epístola es evidente que hay 2 grandes segmentos en toda la epístola de Efesios. Vemos que hay 2 grandes segmentos. El primer segmento es de capítulo 1 a 3, donde es el segmento doctrinal. Pablo enseña doctrina a toda la iglesia del capítulo 1 a 3. Y luego viene el segmento práctico, del capítulo 4 al capítulo 6. Ahora, este cambio lo notamos en la palabra pues. Noten ahí, yo pues, dice Pablo. La palabra pues indica transición. Pablo está hablando de lo doctrinal, pero ahora va a hablarles de cómo ellos tienen que vivir de acuerdo a todo el conocimiento doctrinal que tienen. Y la palabra pues está indicando esa transición. Ahora, una conducta apropiada proviene del buen entendimiento de la doctrina. Cuando el creyente tiene un buen entendimiento de todo lo que Dios hizo por él, ahora sí está preparado para recibir la exhortación de cómo debe vivir entonces. Doctrina no es malo, doctrina es bueno en la iglesia. Y Pablo en el capítulo 1 al 3 instruyó doctrinalmente a la iglesia. Vemos que nuestro texto dice, preso en el Señor. Nosotros sabemos quién es Pablo. En el capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo apóstol. Sabemos que Pablo es un apóstol de Jesucristo, es un enviado por Cristo Jesús, es un comisionado por Cristo Jesús. Él es un apóstol de Cristo. Y en el capítulo 3, 1, si pueden verlo, giran su página, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Vemos que en el capítulo 3.1 Pablo ya había dicho que era prisionero de Cristo Jesús. Él es un apóstol de Cristo y está preso por causa de Cristo. Ahora yo me pregunté, si Pablo ya mencionó que es preso en el Señor, que está preso, ¿por qué vuelve a mencionarlo nuevamente en el capítulo 4? Si él ya dijo en el 3 que estaba preso. Bueno, esto es evidente y claro en nuestro pasaje. Vivir de manera digna puede llevarte a la cárcel. Pablo estaba viviendo de manera digna, Pablo practicaba lo que predicaba y eso lo llevó a la cárcel. Pero él dice que está preso en el Señor. No está preso por los romanos, no está preso por los judíos, él está preso por causa del Señor, por causa de vivir una vida digna. Ahora esto es una realidad completamente verídica en el primer siglo y a lo largo de la historia y en países de Occidente. Digo bien, ¿no? ¿Occidente?
No, Oriente, perdón. En países de Oriente. Es una realidad. Mongolia, Irán, Pakistán, China, Corea, donde si vos vivís dignamente del Evangelio, podés ir preso, o incluso la muerte, por vivir de manera digna. Y era una realidad en el primer siglo también. Ahora en Occidente, no tanto acá, pero nosotros corremos con otro peligro, que es la falsa doctrina. A veces la persecución purifica a la iglesia, que haya persecución. Hace que la iglesia sea más pura y conserve su esencia, a veces. Pero acá en Occidente el peligro es la falsa doctrina, afluencia, prosperidad. Algunos de las iglesias de prosperidad podrían decir, si Pablo está preso por causa del Señor, seguramente algo malo estaba haciendo Pablo para estar preso, ¿no? Porque Dios quiere bendecir a todos. Dios no quiere que estés preso, Dios no quiere que estés mal. Entonces podrían argumentar que Pablo estaría haciendo algo mal por estar preso, pero no es así. Y esas cosas vemos que pasan hoy en día. Entonces, es todo lo que se predica muchas veces en las iglesias de hoy en día. La bendición de Dios no son cosas, hermanos. La bendición de Dios es Cristo mismo, sin importar las circunstancias por las que estamos pasando. Y Pablo podía estar preso, podía tener necesidad. Como nosotros sabemos, Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé tener abundancia y sé tener escasez por todo y en todo estoy enseñado. Porque Cristo era el centro de su vida. A veces pienso que muchas veces no está mal orar por cosas materiales o por bendiciones de Dios. Ustedes saben, yo soy soltero y oro por una esposa. Pero digo, ¿y cuando la tenga qué? Bueno, hay mucho trabajo todavía por delante, ¿no? Pero, ¿y si no la tengo? Tengo a Cristo. Y eso es lo importante. A veces me encuentro orando por una casa y uno dice, bueno, está bien orar por una casa, pero si tengo la casa o llego a vivir debajo de un puente, tengo a Cristo en mi vida. Y es la mayor bendición para nosotros. Y que tengamos a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y Pablo podía estar preso en el Señor. Podía estar padeciendo hambre, podía estar padeciendo frío, naufragios y todo lo que sabemos que pasó porque tenía al Señor en su vida. Y vemos que Pablo, ¿qué les dice? Os ruego, dice, yo preso en el Señor, os ruego. La palabra ruego, instar con fuerza, exhortar, animar, llamar al lado de uno, ponerse al lado de uno para edificarlo con amor. Pablo podía haber mandado a ellos, Pablo podría haber escrito un imperativo acá, pero no lo hace. No les da un imperativo, no les da un mandato. En Filemón 1:8-9 dice así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo rogaba por amor, Pablo les ruega, se pone al lado de ellos, los exhorta, los anima y lo hace con amor. Es un ruego de amor que les hace. Y cada cosa que hagamos, tenemos que hacerla con amor también, aun cuando exhortamos, aun cuando vamos a animar a otros. Siempre tiene que ser el amor lo que nos motive, hacerlo todo en amor. Hay alguien que dijo una frase que dice, ama y haz lo que quieras, porque si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor, si exhortas, exhortarás con amor, si haces todo con amor, todos sus frutos serán amor. Ama y haz lo que quieras. Y acá Pablo está exhortando, les está rogando, lo está haciendo con amor. Vemos en Romanos 12:1 también, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, luego de haber explicado todo lo que Dios había hecho por los romanos y por toda la humanidad, de haber explicado el pecado, de haber explicado la elección, de haber explicado la redención y todo lo que Dios hizo de capítulo 1 al 11, Pablo ahora les ruega que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Vemos también en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego
como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos ahí a Pedro también rogando. ¿Y qué les ruega Pablo? Que anden dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Anden dignos. Somos llamados a andar de manera digna en nuestro estilo de vida. No solamente en la iglesia, no solamente cuando nos reunimos andamos de manera digna. La palabra andar significa andar por todos lados en tu vida diaria. Somos llamados a andar de manera digna por todos lados donde pisen la planta de nuestros pies. Es exactamente eso. Como un estilo de vida debemos andar dignamente. Y la palabra dignamente significa extraordinario. Debemos andar de manera extraordinaria, no algo ordinario, extraordinario. Debemos andar de manera extraordinaria por todos lados, como auténticos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, del Creador de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué podemos andar así? ¿Por qué podemos andar dignamente y por qué podemos andar de manera extraordinaria y por qué Pablo les ruega que anden de esa manera? Bueno, vemos en Efesios 2, del 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué podemos andar dignamente, hermanos? Porque Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, siguiendo la corriente de este mundo, hijos de ira, hijos de Satanás, camino al infierno. Cuando estábamos de esa manera, el Señor nos dio vida. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. El Señor Jesucristo nos dio vida, el Padre nos dio vida. Podemos andar de manera extraordinaria porque tenemos una vida nueva en Cristo. Versículo 10, miren lo que nos dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en ellas es la misma palabra que Pablo está usando. Anden dignamente. Fuimos creados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y a veces uno dice, bueno, Dios preparó buenas obras de antemano para que ande yo en ellas, tengo que fundar una sociedad misionera, tengo que alcanzar África para Cristo. No está diciendo eso. Está diciendo cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Vivir de manera digna todos los días de nuestras vidas. Esas son las buenas obras que el Señor preparó de antemano. Entonces Pablo les está diciendo, como ya no son las mismas personas, porque según capítulo 1, versículo 18, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Como somos nuevas criaturas, como fuimos sellados con el Espíritu Santo, ahora les ruego que anden dignamente, anden de manera extraordinaria. Anden de manera extraordinaria. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que andemos dignamente. Lo que tienen en común estas epístolas, tanto Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, es que son las epístolas de la cárcel. Pablo las escribió a todas en el mismo tiempo. Sigue nuestro texto diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra allí, llamados, es un verbo pasivo. Quiere decir que vos recibiste la acción de ser llamados. Fuiste llamado por alguien más, en este caso por Dios, y vos no hiciste nada para ser llamado. No tuviste parte alguna en el llamado que Dios hizo.
Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó antes de la fundación del mundo y nosotros no hicimos nada para que Dios nos llame. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda de Timoteo 1:9, nos llamó con un llamamiento santo. Dios nos llamó con un llamamiento santo. Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser puros, fuimos llamados a ser consagrados, apartados cada día más y más. ¿De qué? ¿Del mundo? No. En ese caso sería necesario salir del mundo. Fuimos llamados a ser apartados cada día del pecado, apartarnos cada día más y más del pecado y vivir cada día más en santidad. ¿Acaso no dice la palabra, sed santos porque yo soy santo? Es el único atributo que Dios pide que imitemos de Él, su santidad. Porque todopoderoso ninguno de nosotros podemos ser. Pero el Señor quiere que seamos santos porque Él es santo, infinitamente santo. ¿Vives dignamente? ¿Vives separándote cada día más y más del pecado? ¿Vives de manera extraordinaria como un hijo de Dios? ¿Vivimos de esa manera? En tu caminar cristiano, ¿con quién te identificas más? ¿Con el bombero negligente que ve personas en llamas y actúa de manera indiferente e irresponsable? ¿Actúas así? ¿O te identificas con el enfermero cual buen samaritano ve personas tiradas en el mitad de camino y acude a ayudarlos? ¿Con quién nos identificamos más en nuestro caminar como cristianos? ¿Cómo estamos en el llamado de nuestra vocación? ¿Nos comportamos como las nuevas criaturas que somos en Cristo o seguimos viviendo como el incrédulo de Efesios 2 del 1 al 3? Muchas veces queremos que multitudes se conviertan y que vengan muchísimas almas a Cristo y hacemos un montón de cosas para eso. Pero Dios va a obrar en este mundo cuando todos nosotros vivamos dignamente. Cuando vivamos dignamente. Que Dios nos ayude a poder caminar dignamente. Punto número 2. La segunda manera en que debe andar el creyente es dando fruto. Dando fruto. Lo vemos eso con toda claridad. Versículo 2 a 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora pensaba, ¿no? Debemos estar dando fruto constantemente. Pensaba en un árbol. Un árbol no da fruto de un día para el otro. Plantamos un árbol chiquitito, empieza a crecer, pasan los años, sigue creciendo, no da fruto, venimos, escarbamos alrededor por 3 años más y lo regamos para ver si puede llegar a dar fruto. Y luego de hacer eso, luego de hacer todo eso, miramos y parece que hay un fruto. Pero no era una oruga que estaba ahí colgada, no era un fruto. Era una oruga colgada y no era un fruto, y no era el fruto. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos esperando. De repente un pimpollito sale un pimpollito y empieza a crecer un fruto con el tiempo y después tenemos un rico melón para comer. No investigué los árboles de melón, no sé cómo dan fruto, pero tenemos una rica fruta después. Una rica y jugosa fruta para disfrutar. Algo interesante, que el árbol no disfruta de sus frutos. El árbol no está disfrutando de sus frutos. El fruto es para alguien más. El fruto que damos, que da el árbol. Nuestro texto dice que debemos andar con toda humildad. Dice con toda. No dice con un poco.
No dice con la mitad de humildad, no dice con un 10% de humildad, no. ¿Cómo andás? No ando con un 10% de humildad, ni tampoco con un 99,99% de humildad. Debemos andar con el 100% de humildad, al máximo, con toda humildad. Es interesante que la palabra esta humildad aparece en Hechos 20:19, acerca de Pablo. Lucas está escribiendo acerca de Pablo y dice que Pablo estaba sirviendo al Señor con toda humildad. Misma frase, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. Ahora, pensaba en esto. Pablo podía exhortar a que anden con toda humildad porque él mismo andaba con toda humildad. Pablo no estaba jugando al hipócrita en su predicación. Él predicaba lo que practicaba. Ahora, ¿cuánto debemos aprender de eso? Mucho más los que nos dedicamos a la predicación. ¿Cuánto debemos aprender de eso? Muchas veces predicamos mejor de lo que vivimos. Esto lo digo en la iglesia en general. Los púlpitos están llenos de personas que predican mejor de lo que practican. Me encanta esta cita. El doctor y maestro Lehmann Strauss dijo lo siguiente: si los predicadores predicaran lo que viven, sus sermones serían más cortos y más poderosos. Pablo en su ministerio andaba con toda humildad. Y en la cita de Hechos 20:19 es otro el que está diciendo de Pablo que andaba así. No es Pablo mismo el que se está diciendo que es humilde. Otra persona está diciendo que es humilde, que andaba con toda humildad. Esta palabra humildad es más que humildad. Matthew Henry dijo lo siguiente: es humildad que se expresa. Es algo que se expresa. Realmente es humildad de mente. Pablo está pidiendo que seamos intencionales en ser humildes. Debemos ser intencionalmente humildes en nuestro estilo de vida. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, o como traduce la NBLA, antes bien con actitud humilde, cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores. Estimar al otro como superior. Ahora, es fácil estimar como superior al pastor o a un diácono de la iglesia. Es fácil estimarlos como superior, ¿no? Los tenemos allá arriba. Pero acá nosotros debemos estimar como superior al hermano de menos estima en la iglesia. Lo debemos estimar como superior. Esa es la actitud humilde. Buscá al hermano menos estimado en la iglesia y estimalo como superior. Eso es lo que quiere Pablo que hagamos. Y también sabemos que en la iglesia tenemos todo tipo de personas. Tenemos todos tipos de personas. Tenemos personas que son ricas, tenemos personas que son pobres. Tenemos personas con niveles académicos y tenemos personas que apenas han terminado 3er grado de la primaria. Tenemos todo tipo de personas y muchas veces es fácil estimar como superior a alguien con nivel terciario o a alguien con nivel académico. Lo vemos y nos acomodamos porque viene una persona con nivel académico. Pero no tiene que ser así. Debemos estimarnos todos como superiores, el uno al otro. MacArthur dijo en este pasaje: el andar bajo de la posición alta que tiene el creyente. El andar bajo de la posición alta que tiene el creyente. Y vemos en el Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo un siervo, se humilló hasta lo sumo y vino y murió en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Y saben qué es lo maravilloso de humillarse hasta lo sumo y de estimar a todos los demás como superiores? ¿Qué pasó con Cristo? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando somos humildes, cuando nos humillamos, Dios se va a encargar de exaltarnos. Y Él quiere que seamos humildes entre nosotros. Debemos andar con toda humildad. Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. También nos dice con toda mansedumbre. Ahí dice con toda humildad y mansedumbre, pero en el estudio vos te das cuenta inmediatamente que es con toda humildad y con toda mansedumbre. La mansedumbre hoy en día se ve como debilidad, que uno sea manso, nada más lejos que eso.
La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Por ejemplo, el caballo. Un caballo que está domado, ¿qué pasa? ¿Perdió su fuerza el caballo cuando es manso? No perdió su fuerza. Sigue teniendo su fuerza imponente, pero su poder ahora está bajo control. O podemos pensar en un león en el circo, lo mismo. No perdió la fuerza de su mandíbula, sigue teniendo la mandíbula más poderosa del reino animal tal vez, pero ahora su poder está bajo control, es manso. Pensemos también en Cristo, Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso. Muchos piensan que a Jesús le corría leche por las venas en vez de sangre. Pero a Jesús no le corría leche por las venas. Jesús es el Dios todopoderoso, invencible. Lo vemos cuando expulsó a todos del templo. El Señor los echó a todos del templo porque el celo por la casa del Señor lo consumía. Él es el Todopoderoso. Aún en su muerte, Isaías nos dice, como cordero fue llevado al matadero. No fueron los romanos los que mataron a Cristo, no fueron los judíos, no fue la corona de espinas, no fueron los clavos, no fue la lanza que atravesó su costado. Luego de pasar todo esto, Jesús desde la cruz clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Y yo pensaba, ¿qué tan fuerte podés clamar? Luego de haber pasado por todo esto, luego de haber sufrido de la manera que sufriste, ¿qué tan fuerte podés clamar? Y nos dice que Cristo clamó a gran fuerza. Él podía clamar a gran fuerza porque es invencible, pero murió en completa mansedumbre. Entregó su vida, porque Cristo muere en el momento que entrega su espíritu al Padre. Él muere en ese momento. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Él es el Todopoderoso y Cristo entregó su vida en completa mansedumbre. Podemos aprender de él. Podemos aprender de David, que es ser manso, un hombre que no se exaspera cuando es atacado, no busca hacer justicia por sus propias manos. ¿Cuántas veces David lo tuvo a Saúl para matarlo y no lo hizo? Él esperó en Dios, esperó que Dios se ocupe de sus enemigos, completamente manso. Podemos pensar también, nos dice la Biblia de Moisés, Números 12:3, el varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Sin embargo, no dudó al defender a uno de sus hermanos, a uno de sus hermanos israelitas. No dudó Moisés en defenderlo, aunque era manso. Mansedumbre no es debilidad. Ni tampoco se estremeció ante la pompa de Faraón. No se estremeció Moisés. Aunque era manso, no se estremeció de ninguna manera, porque era un hombre valiente. La Biblia nos dice también aquí, con paciencia. Con paciencia. El estado de ser capaz de soportar la provocación, tolerar, paciencia hacia los demás. Aprendí esta palabra, no es una palabra en la Real Academia Española, pero está muy buena, ser inofendibles. Tenemos que ser inofendibles. No nos tenemos que ofender. Si te ofendés rápido es porque te falta paciencia. ¿Soportás cuando te ofenden? Sigue nuestro texto diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos es un presente continuo. Debemos estar constantemente soportándonos, tolerándonos los unos a los otros. Y la palabra unos a otros es alelón, y esto es entre creyentes, soportándonos unos a otros entre creyentes dentro de la iglesia local. Entonces tenemos que andar con toda humildad y con toda mansedumbre y con paciencia y soportándonos unos a otros en amor. El amor es la vocación principal del creyente. Miren lo que nos dice allí Efesios 5:2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos que nos dice andar en amor. Anden en amor. Debemos amarnos los unos a los otros.
Les ruego, dice Pablo, que se amen los unos a los otros. Les ruego que se amen unos a otros. Ahora, ¿dónde encontramos la motivación para soportarnos en amor unos a otros? ¿Dónde encontramos la motivación para hacerlo? La verdad doctrinal es la que debe afectar nuestro estilo de vida. Efesios 1:4. Miren lo que dice Efesios 1:4. Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escogió Dios? En amor. Dios te escogió en amor. Que Dios nos escogió antes de la fundación en amor. Es maravilloso. No habíamos hecho ni bien ni mal, ninguno de nosotros. Ni siquiera habíamos nacido para que el propósito de la elección se llevara adelante. No habíamos hecho nada. Sin embargo, el Señor nos eligió en amor para mostrar su amor. Puedo imaginar a Pablo escribiendo desde la cárcel, tapándose con sus pocas ropas en el frío de la cárcel. Puedo imaginar a Pablo diciendo que Dios nos escogió en amor. Puedo imaginar a Pablo escribiendo desde la cárcel, en la penumbra de la cárcel, en la humedad de la cárcel, escribiendo que Dios nos escogió en amor. Ahora, Dios no solo nos escogió en amor, Dios también nos salvó por medio de su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Juan 3:16. Dios nos salva por medio de su amor. Dios mostró su amor para con nosotros en creciendo pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Dios nos escogió en amor, Dios nos salva en amor, pero ¿qué pasa también? Cuando creemos en el mensaje del Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo y conforme a Romanos 5:5, ¿qué sucedió? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, no tenemos excusas para no andar en amor. Dios nos escogió en amor, Dios envió a su Hijo en amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ahí, basado en eso, ahora debemos andar en amor unos a otros, unos con otros. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que fueras tú. Eres inexcusable. Debemos amarnos unos a otros. También nos dice aquí nuestro texto, solícitos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos es diligente, ser especialmente concienzudo en el cumplimiento de una obligación. Y es un verbo presente también, lo tengo que hacer constantemente. Guardar el vínculo de la paz. Presente también. Guardar es un presente. Lo tengo que hacer todo el tiempo. Guardar, preservar. ¿Qué tengo que guardar? Bueno, el vínculo de la paz. Esta unidad, este vínculo de la paz ya fue establecida por Dios. Y ningún creyente puede ir en contra de esto. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos que cuidar y guardar el vínculo de la paz. Me gusta también Mateo 12:26 que dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo permanecerá su reino? Aún el reino de las tinieblas están unidos. Ellos permanecen unidos. Y nosotros debemos ser solícitos en guardar el vínculo de la paz en la iglesia. Debemos estar bien atentos. Que no surja ninguna división en la iglesia. El vínculo de la paz, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo y un nuevo hombre, haciendo la paz. El vínculo de la paz que tenían que guardar los efesios era que ahora la división que había entre judíos y gentiles había sido derribada. O sea, para nosotros no debería ser tan difícil guardar el vínculo de la paz. Pero la iglesia del primer siglo eran judíos y gentiles y no podían estar juntos ellos. Los judíos no podían comer con gentiles, eran inmundos. Pero Pablo les dice, ahora ustedes deben guardar el vínculo de la paz. ¿Cómo sabrá, hermanos, el mundo que somos sus discípulos? Si nos amamos.
los unos a otros. El mundo sabrá que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Que seamos árboles llenos de ricos y jugosos frutos. Que podamos estar dando estos frutos para que nuestros hermanos puedan disfrutarlos, llenos de humildad, llenos de mansedumbre, llenos de paciencia, llenos de paz, llenos de tolerancia y por sobre todas las cosas el camino más excelente, llenos de amor unos con otros. Que podamos estar llenos de amor unos con otros. Y el amor, sabemos, ¿no? 1 Corintios 13, el amor es paciente, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. Que seamos así, que estemos dando frutos. La tercera manera en la que debemos andar es en perfecta unidad. Porque en Dios hay unidad. Vemos en el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces vemos que hay un cuerpo, y aquí está haciendo referencia a la iglesia invisible, al cuerpo de Cristo. Ahora la iglesia está compuesta, no solamente es la iglesia local, es la iglesia en el mundo, el cuerpo de Cristo. Y es interesante porque la Biblia está llena de esta metáfora, está impregnada de la metáfora del cuerpo acerca de la iglesia. Para referirse a la iglesia, un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo debe estar perfectamente unido. Pensaba, yo no le miento a mis pies. Yo no le miento a mis pies. Si yo veo un perro, un pitbull, que me viene a morder, yo no le voy a mentir a mis pies, diciéndoles no pasa nada. Estoy viendo el perro y voy a decir patitas para qué las quiero. Le voy a decir la verdad a mis pies y voy a empezar a correr. No le voy a mentir a mis pies. Voy a decir la verdad a mis pies. Nosotros somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Tampoco voy a cortarme la mano con un hacha a mí mismo. Es parte de mi cuerpo. Debo cuidar mi cuerpo. Si yo no tuviese mis pies, no podría estar ahora parado delante de ustedes. Es menos honroso el pie, pero gracias a Dios que tengo mis pies, porque puedo estar parado hoy aquí en este púlpito, gracias a mis pies. La importancia del cuerpo. Hay un cuerpo. Hay un solo espíritu, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El creyente es llamado a un cuerpo y a un espíritu, y su deber es guardar esta unidad que ya ha sido establecida y no perturbarla de ninguna manera. También nos dice que somos llamados a una esperanza. Capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Dios nos llamó a una esperanza y Pablo oraba para que ellos podían entender cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Hay una esperanza. Romanos 12:12, alégrense en la esperanza. Colosenses 1:24, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza que tenemos es la gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestra esperanza. Hay una esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Señor, el Señor Jesucristo, o al menos yo tengo un Señor, que es el Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores, Mateo 6:24, porque si uno aborrecerás a uno y amarás al otro. Hay un Señor, una sola fe. Aquí hace referencia a la fe doctrinal que tenemos. Por ejemplo, en Judas 1:3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Hay una sola fe.
una sola fe y un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Acá dice que hay un bautismo. ¿Cuántos hay? ¿Cómo? ¿Cuántos bautismos hay? Uno solo, con convicción. Conocemos dos bautismos, el bautismo del agua y conocemos también el bautismo del Espíritu Santo cuando somos bautizados, que somos sumergidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu. Hay dos bautismos. ¿Por qué dice un bautismo? Bueno, ahora ya me metí en problemas, ¿no? Pastor, después arregle esto. Hay un bautismo. Ahora, el pasaje aquí nos da la puerta abierta para pensar en cualquiera de los dos. Pero la Biblia enseña claramente dos bautismos. Ahora, mi convicción es que aquí está hablando del bautismo del agua. ¿Por qué? Porque dice que hay un Señor, una fe, un bautismo. Cuando tenemos al Señor, creemos en la fe que tenemos en el Señor, inmediatamente después nos bautizamos. Para mí está hablando del bautismo de agua acá. Muchos opinan que es el bautismo del Espíritu, que somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. No lo digo con dogmatismo, y no somos enemigos si vos querés pensar que es el otro bautismo. Podemos seguir llegándonos bien porque acá el pasaje te da la interpretación de los dos. Un bautismo, dice, y ya vamos terminando. Sigue nuestro texto. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es uno. Deuteronomio 6. Sabemos. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y es Padre de todos. Ahora, es Padre de todos los que creen en el Señor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, a todos los que creen. No existe tal cosa como la paternidad universal de Dios, de que Dios es Padre de toda la humanidad. Muchos quieren pensar eso, porque quieren seguir viviendo en sus delitos y pecados. Dios es el Padre de todos. No es así, no existe, no es bíblico. Es satánico, para engañar a las personas. Solamente somos hijos de Dios por medio de creer en el nombre de Cristo. Somos adoptados como hijos de Dios. Y nos dice que Dios está sobre todos, sobre todo gobierno humano, sobre todo gobierno espiritual. Dios está sobre todos. Es interesante que en Efesios 6:10, en todo el libro de Efesios, si podemos ver algo que nos puede llamar la atención, se los animo a que lo lean. Es que vez tras vez está hablando de las regiones celestiales. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Cristo está sentado en los lugares celestes. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. Y es muy interesante que en Efesios 6:10, miren lo que nos dice Efesios 6, capítulo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y contra los gobernadores de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Vemos que también los principados, las potestades, también están en las regiones celestes. Pero Cristo está sentado muy por encima de todos ellos. Cristo está sentado muy por encima de todo. Miren lo que dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Cristo está sentado muy por encima de todo y acá nos dice que Dios está sobre todo. Dios está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno humano. Dios es absolutamente soberano y tiene control sobre todo. Qué maravilla eso, es digno de que confiemos en el Señor, digno que confiemos en Él.
Ahora es interesante porque hay 7 un. Un. 7. 7 veces se repite un. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay unidad. Y Dios quiere que todos nosotros y que la iglesia andemos también en unidad. Para finalizar, Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo estaba orando para que la iglesia seamos todos uno, que estemos unidos y que estemos guardando la unidad. Ahora es interesante que este pasaje de Juan dice, así el mundo va a creer. El mundo va a creer y está bien que hagamos campañas evangelísticas, que salgamos a panfletear, está bien eso, está bien que sirvamos chocolatada todos los sábados para los niños del barrio, qué bendición poder hacer eso, gloria a Dios por eso, pero el mundo sabrá que somos sus discípulos si estamos unidos, si somos unidos. Así se va a convertir toda la multitud, van a venir por multitudes cuando estamos todos perfectamente unidos, porque Dios es uno. Y Él quiere que seamos uno nosotros también, que no haya ningún tipo de división y se van a convertir por multitudes, hermano. No van a tener más lugar en la iglesia. Gloria a Dios, que muchas almas se salven, que estemos perfectamente unidos para que más y más almas conozcan a Cristo y que sean salvos para la gloria de su nombre. El prisionero de Cristo nos ruega, también a todos nosotros, que andemos dignamente, no como el bombero negligente, sino como el enfermero solícito, que andemos dignamente. El prisionero de Cristo nos ruega que andemos dando fruto, que seamos árboles llenos de ricos y jugosos frutos para que nuestros hermanos puedan disfrutar de nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra mansedumbre, que no nos ofendamos, todo lo que vimos. Y que andemos en unidad como Cristo y el Padre son uno. Ahora, si ya dices que haces todo esto, gloria a Dios por eso. Sigue adelante, sigue haciéndolo, sigue practicando todas estas cosas. Y quería terminar diciendo que tenemos un Señor, volver a esa palabra, tenemos un Señor que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, Cristo Jesús. Murió en la cruz por todos tus pecados. Ahora, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de todos ellos heredará el reino de Dios. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Estás camino al infierno? ¿Te identificas con estos pecados como tu estilo de vida? Fornicación, mentira, borrachera, adulterio. Cristo vino a este mundo a morir por todos nuestros pecados. Todos estos pecados cayeron sobre Cristo. Es más, 1 Corintios dice, esto erais algunos de vosotros, pero ahora habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados. Hermanos, debemos entender, en la cruz del Calvario ocurrió una transacción legal. Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, la justicia que tenía que caer sobre nosotros en la cruz, Dios la derramó sobre su Hijo Jesucristo. Y ahora Dios el Padre puede perdonarme legalmente. Legalmente el Padre puede perdonarme. Soy imputable delante del Señor por la obra de Cristo en la cruz. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe en el Señor Jesucristo.
Te animo que pongas tu fe en Cristo Jesús. Te ruego, si no has conocido a Cristo aún, pon tu fe en Cristo en esta mañana. Él te dará vida eterna y te dará salvación. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra eterna. Gracias porque podemos abrir las Escrituras. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, cómo quieres que vivamos, Señor, en este mundo de una manera digna, Señor, dando frutos y perfectamente unidos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, por favor. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir tu palabra, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a andar en humildad unos con otros. Ayúdanos a tener mansedumbre, paciencia unos con otros, Padre. Ayúdanos a tener amor unos con otros, Padre. Por favor, Señor, te rogamos, porque así todo el mundo conocerá que somos tus discípulos, si nos amamos unos a otros. Pedimos tu ayuda, Señor, y te rogamos que si alguien está aquí y aún no conoce a Cristo, Padre, que por favor tú le salves. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.